Seguro que te preocupa mucho la difusión de tus episodios una vez que ya los has publicado, pero ¿y antes de lanzarlos? ¿Haces algo para motivar que el impacto de tu podcast se incremente cuando todavía no has lanzado dichos capítulos? Voy a intentar opinar al respecto. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Llega el último capítulo de la semana al otro lado del micrófono. Concretamente se trata del capítulo 1189 de este Metapodcast diario, donde hablo del podcasting que me rodea, con noticias, eventos, herramientas y experiencias personales. Yo soy Jorge Marín, grabando desde los micrófonos de EOB Productora, y te invito a descubrir el capítulo de opinión de esta semana. Cuando planificamos nuestros podcasts, al principio pensamos en la parte, digamos, más bonita, ¿no? Más divertida, que más nos atrae, que es el hecho de grabar un capítulo, de exponer nuestra opinión, de traer nuevo contenido frente al micrófono o frente a la cámara, si es que grabamos video podcast. Algunos locos o locas, entre los que me incluyo, también disfrutamos del hecho de editar nuestros propios podcasts, ¿no? De preparar o de preproducir nuestros podcasts y de postproducir y pulir esas ediciones, ¿no? De preparar los sonidos que vamos a utilizar, de preparar las distintas escenas, de pulir, esa palabra que se ha colado, de vamos a repetir esta pequeña escena o esta pequeña frase porque se ha colado un ruido, o de, en fin, de ese proceso de edición o de preproducción fuera o alejado o desconectado de la propia grabación. Y los hay que también disfruta de los guiones, ¿no? De escribir lo que se va a decir en los podcasts, de esa preproducción de planteamientos, de calendarios de publicaciones, de los planteamientos que vamos a hacer con distintos invitados, ¿no? De las invitaciones que vamos a hacer, de qué temas vamos a tratar a lo largo de nuestros capítulos, en fin, de todo ese proceso previo a la grabación del podcast. Y cuando llega la hora de publicarlo, todos son, nervios, no sé si sería la palabra, ¿no? Pero hay ese gusanillo, ¿no? Que queremos dar a conocer nuestro proyecto y de lanzarlo una vez que ya hemos, digamos, puesto nuestro mensaje en una botella, lo soltamos esa botella en el mar a ver a quién le llega, ¿no? Gracias a las redes sociales podemos, hay que coger esto entre comillas, por difundir nuestros podcasts, redes sociales, canal Telegram, newsletter, ya me entendéis, podemos lanzar esa botella al mar de los oyentes de podcast o de los consumidores de podcast y ver hasta dónde llega. Ahí es cuando llega la hora de publicar, ¿no? De lanzar esa botella y de dar a conocer nuestro proyecto del que tanto hemos dado que hablar, en el que tanto hemos trabajado, en el que tanto hemos disfrutado en estos procesos de grabación, edición, guionización, producción, postproducción, en fin, todos estos trabajos de los que os acabo de hablar. Y luego ya una vez que lo hemos publicado y hemos puesto el típico mensaje de ya está el nuevo capítulo, os planteo este nuevo tema en el capítulo tal, o hemos grabado junto a, o esta semana hemos pensado que, en fin, entra ya, una vez que ya publicamos ese primer capítulo, entramos en una vorágine, en un día a día, y los próximos episodios, pues cada vez ese proceso se repite este mismo proceso, ¿no? Que si preparamos un nuevo capítulo, guionizamos capítulo, grabamos capítulo, publicamos capítulo, difundimos capítulo. Pero, ¿y la parte previa a lanzar ese nuevo capítulo? Porque una vez que ya lo tenemos publicado, ya podemos decirle al mundo que nuestro episodio está ahí. Pero, ¿por qué no nos preocupamos de ir abonando el camino, de ir allanando ese camino que vamos a recorrer o que va a recorrer nuestro capítulo? Y si preparásemos un poquito el terreno antes de cada episodio para que una vez que lo lancemos ya esté la gente pendiente de recoger esa botella, ¿no? Pendiente de pescar en ese mar que nosotros lanzamos nuestros capítulos embotellados. ¿Por qué no le decimos a la gente, oye, voy a lanzar una botella, prepárate porque tú puedes coger con tu red, hoy estoy muy marinero, puedes coger con tu red el nuevo capítulo que voy a lanzar. Esto mismo se lo he escuchado hace ya bastante tiempo a Leo, a @ajenoaltiempo, que es una práctica que hacen pues prácticamente todos los creadores de contenido o productoras de contenido, ¿no? Véanse
productoras de cine o de series o incluso libros, que poco a poco pues van preparando sus lanzamientos y lo van dando a conocer días, semanas o meses antes de estos lanzamientos, ¿no? Con trailers de películas, campañas publicitarias y lógicamente, pues dependiendo del músculo económico que tiene cada entidad que produce contenido, pues tiene más o menos músculo para poder realizar más campañas, ¿no? Pero esto en los podcasts no suele ser nada habitual. Realmente no hay muchos podcasts que nos hablan de sus próximos lanzamientos, o al menos si lo hacen de próximos proyectos, pero no de próximos episodios. Algún mensajito que hay. Recientemente, por ejemplo, se han visto algún que otro proyecto, algún que otro podcast que sí que lo ha hecho. Pero claro, aquí hablamos de podcasts normalmente que cuentan con mucha producción, con mucha preparación, y normalmente se trata de proyectos cerrados, no siempre así, pero bueno, con un número de capítulos muy concreto, con una temporada ya presupuestada, prevista, grabada, preproducida, postproducida, que ya saben cuándo va a empezar y cuándo va a acabar. Y es ahí cuando, gracias a ese calendario que está tan marcado, pues ya tienen, digamos, una fecha de difusión previa a los lanzamientos de cada capítulo. Que esto está, ya digo, que está muy bien y es parte de la industria en la que vivimos hoy en día, y que ojalá todos los creadores de podcast pudieran hacer esto. Pero claro, no todo el mundo tiene ni el número de capítulos cerrado, ni el músculo económico para realizar campañas publicitarias, ni el tiempo siquiera para hacer todo esto. Ya de por sí nos cuesta grabar, guionizar, editar, publicar, en fin. Quizás el problema sea este. Ojo, y aquí es donde entra el capítulo de opinión, ¿no? Que el problema sea la falta de un calendario centrado y cerrado, o la falta de recursos humanos / financieros, o simplemente la falta de tiempo. Y es que, por desgracia, en la gran mayoría de los casos, no todos, pero bueno, los podcasts suelen estar creados por hombres y mujeres orquesta, que cada vez esto es menos, pero aún así sigue siendo una amplísima mayoría de proyectos en los que los creadores y las creadoras tienen que preparar todo, la parte previa, la parte posterior, la difusión, el lanzamiento, el planteamiento, los guiones, la difusión, todo. Y claro, una vez que dices, bueno, es que tengo que grabar, pero antes de grabar tengo que preparar los guiones. Y una vez que he grabado y preparado los guiones, tengo que editar. Y una vez que he editado y preparado los guiones, tengo que publicar. Y una vez que he publicado, le tengo que dar difusión. Y nos debemos obligar a difundir nuestros podcasts de manera posterior a su publicación, como para encima preocuparnos de la manera previa, digamos, de esa predifusión, para que la gente esté atenta a nuestros capítulos. Que ojo, hay algunos que lo hacemos. Yo con este Metapodcast no, porque ya bastante tengo con publicar todos los días, pero recuerdo cuando lo hacía en ¿Por qué Podcast?, que era un capítulo al mes, y ahí sí me preocupaba de lanzar un pequeño teaser, un pequeño anzuelo para que los oyentes participaran en el proyecto, ¿no? Y tuviéramos comentarios suyos para que participaran, pero no, digamos, no ofrecíamos de manera habitual estos ganchos, ¿no? Estos claims, estos que ni siquiera tienen por qué ser parte de las propias grabaciones, ¿no? Sino simplemente planteamientos para que la gente vaya preparando el terreno y esté deseosa de recibir nuestros episodios. Pero bueno, que esta es mi opinión / reflexión de esta semana, y ahora lo que espero es la vuestra al respecto en los comentarios de la plataforma donde me estéis escuchando, o también en el canal de Telegram, donde mañana mismo, por cierto, quiero escuchar vuestra opinión sobre los capítulos de esta semana, ya que voy a lanzar la encuesta de cada sábado para saber cuáles de los episodios os han gustado más y cuál menos de este último ciclo. Y por cierto, en este canal, mejor dicho, de Telegram, podéis acceder mediante los enlaces que encontraréis en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrofono.com, donde también están disponibles los capítulos anteriores, los 1188 capítulos anteriores, y las redes sociales donde estoy presente yo, las formas de apoyar el proyecto a través de Ko-fi, o incluso las tarifas para patrocinar los capítulos de este Metapodcast diario. Espero vuestras opiniones, como os decía, pero sobre todo, lo que espero es que disfrutéis del próximo fin de semana. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.